Mucho antes de que la palabra amor pudiera decirse sin temor, antes de que el sol brillara sin pedir sangre a cambio, hubo una tierra donde los dioses caminaban entre los hombres, y donde el amor estaba prohibido si no dolía. Esta historia ocurre en el corazón del antiguo imperio mexicano, en tiempos donde los eclipses se leían como juicios y las decisiones del templo eran ley absoluta. En ese mundo de cenizas, rituales y poder sagrado, un guerrero de élite llamado Tecpal regresa herido de la guerra, harto del derramamiento de sangre que su nombre exige. Lejos de su templo, en medio de la selva y la lluvia, encuentra algo que no esperaba. Una mujer rota pero invencible. Ella se llama Quetzal Viuda, madre de 3 hijos, campesina marcada por el desprecio de su gente que ve en su familia una maldición. Pero Quetzal ha aprendido a sobrevivir sin ayuda de nadie, hasta que en una noche de tormenta abre su puerta a un desconocido, sin saber que ese gesto cambiará su vida y el destino del templo para siempre. Esta es una historia de amor prohibido, de hijos nacidos del dolor, de una tierra que sangra y de un amor tan fuerte que ni los dioses pudieron silenciarlo. Un guerrero, una madre, 3 niños y una decisión que lo cambiará todo. El humo del copal todavía flotaba sobre la ciudad sagrada de Tenochtitlan, mezclándose con el sol del mediodía que caía a plomo sobre los techos de paja y piedra. En el centro de la gran plaza, un grupo de guerreros regresaba en formación. Sus cuerpos eran sombras recortadas contra la luz y sus sandalias levantaban polvo al compás del tambor. A la cabeza del grupo iba Itzcoatl, el más joven de los guerreros de élite del Templo del Sol, pero también el más temido. Tenía apenas 26 ciclos, pero su fama lo precedía como un eco de obsidiana. Decían que nunca había perdido una batalla, que su lanza atravesaba no solo la carne, sino el alma del enemigo, que su mirada quemaba más que el sol del mediodía. Pero lo que nadie sabía, lo que ni los dioses alcanzaban a escuchar entre las plegarias del templo, era que él ya no creía en la guerra. Desde niño, Itzcoatl había sido educado entre los muros del Calmecac, destinado a servir a Huitzilopochtli. Su padre, Teohuatzin, era uno de los grandes sacerdotes. Su madre, muerta al darle a luz, era una sombra que nadie nombraba. Los dioses le habían dado fuerza, rapidez y temple, pero le habían arrebatado el descanso. Ahora, al regresar de su última campaña en los desiertos del norte, Itzcoatl traía la piel manchada de sangre seca y polvo, pero los ojos vacíos. Lo habían enviado a doblegar a una tribu rebelde. Habían ganado. Habían traído prisioneros para el sacrificio. Todo estaba según el plan divino. Todo era gloria, pero para él era otra marca más sobre el alma, otro silencio que lo perseguiría por la noche. Cuando cruzó las puertas del Ieptosins, templo, los tambores resonaban celebrando su victoria. Los niños lo miraban con asombro. Las mujeres susurraban entre sí. Los ancianos bajaban la cabeza al pasar. Y él solo pensaba en desaparecer. Esa misma noche, durante el ritual del fuego nuevo, su padre lo abrazó frente a toda la asamblea. Le puso un penacho de plumas de quetzal sobre la cabeza y le entregó un collar con colmillos de jaguar. Eres el brazo del sol, hijo mío. La sangre de nuestros enemigos nutre nuestra existencia, le dijo con una voz que sonaba más a sentencia. Que a orgullo Itzcoatl asintió, como lo había hecho toda su vida. Pero por dentro algo se quebraba. Esa noche no durmió. Caminó entre las sombras del templo hasta llegar a la cima del templo mayor. Desde allí se veía toda la ciudad como un tapiz dorado. La luna acariciaba los canales, las casas, los maizales a lo lejos. Y él pensó por primera vez con claridad que no quería morir en ese lugar. No quería ser enterrado entre estatuas y plegarias. Quería saber cómo era vivir sin órdenes, sin escudos, sin la promesa constante del sacrificio. Quería ser hombre antes que guerrero. Y así, al amanecer, sin decir palabra a nadie, abandonó la ciudad. Tomó solo lo esencial, una capa de algodón grueso, su lanza ceremonial, que ocultó bajo un envoltorio de hojas, y un cuchillo pequeño. Dejó su armadura de obsidiana y el penacho a los pies del altar. Su rostro ya no era el de un héroe, era el de alguien que empezaba por primera vez a ser libre. El viaje fuera de Tenochtitlan no fue fácil. Durante días, Itzcoatl caminó por senderos olvidados, evitó los caminos principales y durmió bajo árboles, entre rocas o en cuevas silenciosas. El calor del día y el frío de la noche le recordaban que ahora era un hombre más entre muchos, sin estatus, sin honores, sin nombre. Pero también lo sentía diferente. Por primera vez desde su infancia, el canto de los pájaros le llegaba sin el eco de las órdenes.
El olor a tierra húmeda lo envolvía sin mezclarse con sangre. El mundo, sin el peso del templo, se sentía más real, más honesto. A la altura de los valles bajos, cruzando una zona de sembradíos casi abandonados, la lluvia lo sorprendió con una furia inesperada. Un aguacero azotó la montaña, y la niebla envolvió el paisaje como una sábana cerrada. Buscó refugio sin éxito. El barro le llegaba hasta los tobillos. Los truenos lo hicieron pensar por un instante que los dioses lo estaban castigando, por huir. Entonces la vio, una luz tenue, apenas visible entre los árboles. Era una cabaña aislada, construida con adobe y techo de palma. No tenía adornos, no tenía símbolos. Era pura funcionalidad. Una casa sin dioses, pensó. Tal vez por eso brillaba diferente. Se acercó con cautela. No quería asustar a nadie. Llamó a la puerta de barro apretando el puño contra su pecho. Esperó. Nadie respondió. Estaba a punto de darse la vuelta cuando la puerta se abrió ligeramente y una voz de mujer, sin temblor, pero cargada de firmeza, dijo: «Si buscas comida, no tengo. Si buscas cama, está mojada. Pero si traes enfermedad o guerra, sigue tu camino». Itzcoatl no respondió de inmediato. Luego bajó la capucha y dijo empapado: «Solo busco no morir esta noche. Ni más ni menos». Silencio. Después de unos segundos, la mujer abrió la puerta del todo. Quetzal tenía el cabello trenzado hacia atrás, una blusa de manta apretada al cuerpo y los pies descalzos sobre el barro. Sus ojos no tenían brillo, pero tampoco vacío. Solo la mirada de alguien que había vivido mucho más de lo que parecía. Detrás de ella asomaron 3 cabecitas. 3 niños pequeños, idénticos. 3 pares de ojos grandes y oscuros, trillizos. Itzcoatl cruzó el umbral y entró en un mundo que no entendía. La choza era pequeña, con solo una habitación. Había un petate en el suelo, una olla con frijoles aguados en el fuego y dibujos infantiles en las paredes. Todo olía a humo y maíz. No había símbolos, ni altares, ni cenizas rituales. Solo vida, cruda, humilde, dolorosa. Ella le ofreció una manta seca y le indicó un rincón donde podía sentarse. No hablaron mucho esa noche. Él no dijo quién era. Ella no preguntó. Solo compartieron el silencio como si fuera un pacto. Los niños se durmieron primero. Luego ella. Él se quedó despierto, escuchando el sonido de la lluvia golpeando el techo y pensó que por fin, después de tanto tiempo, el mundo no quería su sangre a cambio de calor. Pasaron 3 días antes de que ella volviera a hablar con algo más que monosílabos. Lo observaba desconfiada, pero no con odio. Solo con la cautela de quien ha perdido todo y no piensa volver a perder nada. Él, en cambio, sentía que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Le ayudaba con la leña. Enseñaba a los niños a hacer figuras con hojas. Cazaba pequeños animales y cocinaba sin que ella lo pidiera. No decía mucho, y sin embargo Quetzal comenzaba a mirarlo distinto. Ella no era débil, ni frágil. No necesitaba ser salvada, pero por las noches, cuando pensaba que él dormía, se quedaba mirándolo desde la otra esquina de la choza, como si buscara, en su rostro dormido, una señal de que esta vez el destino no le arrebataría lo que apenas empezaba a construir. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que ese encuentro, tan simple y callado, iba a cambiarlo todo. Antes de ser madre, Quetzal fue hija, y antes de ser viuda, fue esposa. Pero por encima de todo, había sido sobreviviente. Nació en una aldea escondida entre maizales, más allá de los canales principales, donde el río apenas llegaba y las lluvias eran impredecibles. Su padre era campesino, su madre curandera. Creció entre remedios naturales, cuentos antiguos y la certeza de que el maíz lo era todo. Su nombre, Quetzal, significaba flor, pero ella siempre se sintió más raíz que pétalo. Se casó joven como era costumbre. A los 15 con Tecpal, un agricultor fuerte, silencioso y leal. No se amaron de inmediato, pero se eligieron con respeto. Aprendieron a mirarse sin palabras, a confiar en las manos del otro cuando las cosechas flaqueaban o cuando la tierra daba más piedras que frutos. Durante años vivieron en armonía simple. No tenían lujos, pero tenían techo, comida y un pedazo de tierra donde ver crecer el maíz y sus promesas. Cuando Quetzal quedó embarazada, la comunidad entera celebró, pero todo cambió cuando en el 5º mes de embarazo llegaron los emisarios del templo. La guerra necesitaba sangre, no la de enemigos, sino la de sus propios hijos. Era el tiempo del sacrificio del solsticio, y el templo exigía hombres jóvenes que ofrecieran sus vidas a los dioses para asegurar la continuidad del mundo.
Tecpal fue elegido, no por sorteo, por honra, por silencio, por sumisión. No protestó, besó la frente de su esposa, le puso una flor en el cabello y le dijo con un temblor en la voz: «Que nuestros hijos recuerden que morí por ellos». Ella gritó, lloró, suplicó. Nadie la escuchó. La ceremonia fue pública. Su esposo atado al altar, el pecho abierto como el maíz maduro, su corazón alzado hacia el cielo mientras los tambores marcaban el ritmo de una tradición que no admitía rebeldía. Después de eso, la tierra dejó de germinar. El parto fue difícil. 3 niños nacieron idénticos en una noche sin luna. Las ancianas del pueblo murmuraban que era una maldición. 3 hijos sin padre, 3 bocas para alimentar con una sola alma para sostenerlas. La llamaron la viuda del sacrificio, y aunque al principio recibió ayuda, pronto fue apartada. Nadie quería compartir cosecha con una mujer marcada por la sangre. Nadie quería que sus hijos jugaran con niños gemelos del dolor. Quetzal construyó su choza con sus propias manos, alejada del poblado. Cultivó sola, amamantó sola, lloró sola, pero no se rindió. Los niños crecieron sanos, ruidosos, inquietos, con los ojos del padre y el coraje de la madre. No sabían del rechazo, no entendían por qué no podían ir al mercado con ella o por qué los otros niños los miraban con distancia. Solo sabían que su madre era fuerte y que el mundo, por alguna razón que ellos no comprendían, le tenía miedo. Quetzal no buscó nunca a otro hombre, no por lealtad al difunto, sino por cansancio, por intuición, por miedo a que, una vez más, el amor la convirtiera en sacrificio. Por eso, cuando ese guerrero desconocido apareció empapado en su puerta, algo en ella se tensó como un arco. No era solo la desconfianza, era el eco, la sospecha de que su llegada no era casual. Pero los niños lo acogieron con la inocencia de quien aún no ha aprendido a temer. Y ella, a pesar de sí misma, dejó que se quedara, porque era alto pero no amenazante, porque sabía hacer pan de maíz sin preguntar dónde estaban las ollas, porque tejía cestos con los niños sin imponer su voz, y porque en sus ojos no había fuego de conquista, sino una tristeza tan familiar que casi dolía mirarlo. Durante las siguientes semanas, Tecpal no volvió a mencionar su pasado, ni una sola palabra sobre la ciudad sagrada, ni sobre el templo, ni sobre la guerra. Se movía como un hombre en pausa, como si estuviera esperando que la vida decidiera qué hacer con él. Para Quetzal, esa actitud era desconcertante. Los hombres que conocía eran de acción, de mandato. Incluso su difunto esposo, aunque callado, tomaba decisiones como quien siembra, firme, con la intención de cosechar después. Pero Tecpal parecía observar más que intervenir, como si llevara tanto tiempo obedeciendo que no supiera cómo actuar sin instrucciones. Y sin embargo, en los detalles cotidianos, él hablaba con gestos. Reparaba el tejado con ramas secas, reforzaba el corral de los animales, molía el maíz con los niños sin quejarse, sin orgullo. Nunca invadía el espacio de Quetzal, pero siempre estaba cerca. Un pilar silencioso en medio de una choza hecha de memoria y resistencia. Los trillizos, Tonatiuh, Citlali y Mesli, se habían encariñado con él con una velocidad que desconcertaba a su madre. Cada uno encontraba en Tecpal algo distinto. Tonatiuh lo seguía como una sombra, tratando de imitar cada movimiento. Citlali le hacía preguntas sin fin, queriendo entender el mundo a través de su mirada. Y Mesli, el más callado, simplemente se dormía sobre su pierna como si aquel hombre hubiera estado allí desde siempre. Quetzal observaba todo eso con una mezcla de gratitud y recelo. No podía permitirse confiar. Ya le habían arrebatado una vez la vida que soñaba. Ya había enterrado sus esperanzas bajo la tierra junto a los huesos de su esposo. Y aunque Tecpal no pedía nada, aunque nunca cruzaba la línea del respeto, su presencia le removía algo que ella creía muerto. La posibilidad de volver a sentirse acompañada. Un atardecer, mientras los niños dormían y el humo del fogón llenaba la cabaña con su olor a leña, Quetzal le ofreció una taza de atole tibio. No era un gesto común. Hasta ese momento, él mismo se había servido lo que necesitaba. Compartir la bebida con él era en su mundo casi un acto íntimo. Tecpal la aceptó en silencio, y por primera vez en días se miraron durante más de unos segundos. Ella no preguntó quién era. Él no explicó por qué había llegado, pero en esa mirada hubo algo más revelador que cualquier confesión, la certeza de 2 almas heridas que sin buscarlo se reconocen. La paz fue efímera. Una noche, mientras dormían, Quetzal despertó sobresaltada. Había soñado con sangre, con tloespecín, tambores.
con su esposo en el altar, con los sacerdotes alzando corazones aún palpitantes. Se levantó sudando, con el pecho agitado. Al girarse hacia la esquina donde Tecpal dormía, lo encontró despierto, sentado, respirando con dificultad. ¿Tú también?, preguntó ella sin necesidad de terminar la frase. Él asintió. No, dijeron nada más. Solo se quedaron en silencio, compartiendo esa madrugada espesa donde el pasado aún tenía garras. Fue en ese instante que Quetzal supo que él no era cualquier viajero, cualquier hombre perdido en la tormenta. Tecpal tenía un rostro hecho de secretos, y uno de ellos, sin duda, estaba atado a su propia historia. Al día siguiente, mientras él recolectaba leña, Quetzal fue al arcón donde guardaba los pocos objetos que le quedaban de su esposo. Sacó un trozo de tela ceremonial. Lo usó para envolver una figurilla de barro que su hijo Tonatiuh había moldeado en forma de guerrero. Se la entregó a Tecpal sin decir palabra. Él la sostuvo con las manos temblorosas. No entendía qué significaba ese gesto, pero algo en su interior se removió como si un nudo se deshiciera lentamente. No sé quién eres, dijo ella finalmente, pero no te vayas aún. Los niños necesitan tiempo. No dijo que ella también, y él no prometió quedarse, pero se quedó. El cielo cambió sin previo aviso. Era mediodía cuando la primera nube cubrió el sol, como una mano opaca tapando una lámpara. Luego llegó el viento, seco, irregular, levantando hojas secas y haciendo que los animales se inquietaran. Pero era, cuando la primera gota cayó sobre el techo de palma, Quetzal ya sabía que no sería una lluvia cualquiera. Que no se alejen, les dijo a los trillizos mientras recogía los cestos del patio. Tecpal estaba lejos en la loma buscando leña. Solía perderse en esos paseos, como si necesitara estar solo con los árboles para respirar. Era su forma de no quebrarse, pero ese día el bosque no lo abrazó, lo advirtió. Las ramas crujieron con fuerza, el viento arrancó raíces a medio crecer y un trueno seco y violento hizo temblar el suelo. Entonces empezó a llover con furia. Tecpal volvió corriendo, cargando un bulto de ramas mojadas bajo el brazo. Entró a la choza empapado, el cabello pegado a la frente, la expresión tensa. No era la lluvia lo que lo inquietaba, sino lo que había sentido en el bosque. Un silencio inusual, un temblor leve en el suelo, como si algo invisible se estuviera preparando para irrumpir. Esta tormenta no es natural, susurró sin querer. Quetzal se volvió hacia él. No lo dijo, pero lo pensó. Los dioses sabían dónde estaba, y quizás ya lo estaban buscando. Esa noche la lluvia no cesó. Las gotas golpeaban con tanta fuerza que parecía que el cielo se estaba partiendo en dos. Dentro de la choza los niños dormían acurrucados, cubiertos con mantas tejidas por su madre años atrás. Quetzal y Tecpal compartieron el calor de la lumbre, sin hablar, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. La tormenta duró 3 días, y en ese encierro, en esa pausa impuesta por el cielo, pasó algo que ninguno de los dos esperaba. No fue un beso, no fue una caricia, fue algo más simple y más profundo. Una mirada compartida bajo la manta, sin palabras, donde los ojos de uno decían, «Ya no tengo miedo de ti», y los del otro respondían, «Yo tampoco». Cuando la lluvia cesó, el mundo olía a tierra, nueva. El sol volvió a salir tímido entre las nubes, y los niños corrieron fuera como si no recordaran el encierro. Quetzal lo siguió con una sonrisa que hacía tiempo no le nacía tan fácil. Tecpal la observaba desde la puerta, como quien mira algo sagrado, sin saber si se le permite acercarse. Pero entonces lo vio, a lo lejos entre los árboles, un destello metálico. No era el reflejo de una hoja mojada, era una lanza ceremonial. Tecpal se quedó inmóvil. El corazón se le detuvo por un segundo. Volvió a mirar. No había nadie, pero lo había visto. Los habían encontrado. Volvió adentro y preparó su mochila sin decir palabra. Quetzal lo vio hacer. No necesitó preguntar. Supo que algo había cambiado. «¿Qué has visto?», preguntó con el corazón encogido. «Una señal», respondió él, «y no puedo arrastrarlos conmigo». Ella lo miró fijo. Por primera vez con los ojos no solo de madre, sino de mujer que no quería perder lo que apenas empezaba a ser suyo. «Si te vas, no vuelvas», fue un susurro, pero dolía como un grito. Tecpal dudó, dio un paso hacia la puerta, luego otro hacia ella, y se detuvo. «Gracias por hacerme humano otra vez», dijo con la voz quebrada. Ella no respondió, y él cruzó la puerta, pero no había dado 10 pasos cuando sintió algo pequeño aferrarse a su pierna. Era Tonatiuh.
con los ojos llenos de lágrimas y barro. «No te vayas, guerrero. Mamá dice que no te quiere, pero es mentira». Tecpal cayó de rodillas y supo que ya era tarde para irse. Tecpal levantó a Tonatiuh en brazos y lo apretó contra su pecho. El niño sollozaba, pero no con miedo, sino con ese llanto honesto que nace cuando uno no entiende por qué el mundo cambia tan rápido. Quetzal apareció en la puerta, descalza con el cabello aún húmedo por la tormenta. Observó la escena sin moverse. Había algo en su expresión que no era ternura ni ira. Era una mezcla más profunda, resignación y coraje, como quien ya no puede proteger el corazón, pero tampoco está dispuesta a abandonarlo. «¿Qué has hecho?», le dijo sin levantar la voz. Tecpal la miró, con el niño aún en brazos. «No pude irme». Quetzal cruzó los brazos. «¿Y ahora qué? ¿Esperamos aquí a que los tuyos vengan a terminar lo que empezaron?» «No son los míos», respondió él con firmeza. Ya no. Ese fue el primer momento en que ella vio al guerrero. No al hombre herido que recogía leña, ni al extraño que enseñaba a sus hijos a trenzar palmas, sino al hombre que había matado, obedecido, marchado en fila al ritmo de tambores, cubierto de sangre ajena. Un silencio largo se instaló entre ellos. Los trillizos salieron de la choza, uno tras otro, atraídos por el tono grave de las voces. Mesli se colgó de la pierna de su madre. Citlali tomó la mano de Tecpal. Los cuatro quedaron allí, en mitad del barro, formando una imagen que no era familia, pero lo parecía. Fue entonces cuando Quetzal entendió lo que le estaba costando admitir. Ese hombre ya estaba dentro de su vida, no como un huésped, sino como una raíz inesperada. Pero las raíces, cuando crecen en suelo maldito, pueden abrir grietas profundas. «Volvamos adentro», dijo ella sin emoción. «Si vienen, no quiero que los niños estén en medio». Tecpal obedeció. Esa noche el aire estaba inmóvil. La calma después de la tormenta era tan densa que los grillos no cantaban y las hojas no crujían. Todo parecía contener la respiración. Tecpal no durmió. Estuvo sentado junto a la puerta, cuchillo en mano, esperando. Su cuerpo estaba tenso, pero su mente estaba más clara de lo que había estado en años. Lo había decidido. Si venían, por él, no se llevarían a los niños, ni a Quetzal. Y si tenía que morir para que ellos vivieran, moriría. Pero la amenaza no llegó esa noche, ni la siguiente. En su lugar llegaron otras señales. Una de las cabras apareció degollada en el Bechintolis, corral, sin sangre, sin rastro de ataque animal. Solo una marca tallada en su lomo con una piedra. El símbolo del templo del sol. Un sol con espinas, abierto como un ojo. Quetzal lo reconoció al instante. Se le heló la sangre. Tecpal no dijo nada. Solo enterró al animal, limpió la marca con barro fresco y redobló la vigilancia. Ya no salía solo al bosque, ya no dormía más de 2 horas, ya no era el hombre que había llegado empapado aquella noche. Era, otra vez, el guerrero. Pero un guerrero con algo que perder. Una tarde, al volver del arroyo con los cántaros, Quetzal lo encontró haciendo algo que la dejó en silencio. Estaba enseñando a los niños a usar una lanza pequeña, tallada en madera. Ella se quedó quieta, observando. Durante unos segundos pensó en gritarle, en quitarle ese palo de las manos y lanzarlo lejos. No quería que sus hijos supieran de guerras. No quería que aprendieran a defenderse. Quería que fueran niños. Pero entonces vio cómo Tecpal se arrodillaba al nivel de Citlali y le explicaba con calma, no cómo matar, sino cómo estar alerta, cómo protegerse, cómo escapar. Y no dijo nada, porque entendió que la paz allí ya no era posible. Esa noche, mientras los niños dormían, Quetzal se sentó junto a Tecpal por voluntad propia. Él no habló. Ella tampoco. Solo apoyó la cabeza en su hombro. En ese gesto callado, como quien rinde una bandera que nunca quiso enarbolar, le entregó algo más peligroso que su cuerpo, su confianza. La estación seca terminó sin avisar, y la lluvia volvió como una vieja enemiga que nunca se había ido del todo. Las goteras en la choza reaparecieron. Las gallinas se mojaban hasta los huesos y los caminos de barro hacían imposible llegar al pueblo más cercano. Quetzal agradecía en silencio que no hubiera nadie allí esperándola. Las visitas al mercado se habían hecho cada vez más escasas. No por la distancia, sino por las miradas. Las mujeres del pueblo ya no la saludaban. Algunas escondían a sus hijos cuando ella pasaba. Los hombres murmuraban entre dientes. El rumor se había esparcido como fuego seco. La viuda vivía con un forastero, uno al que nadie conocía, uno que parecía más soldado que campesino, uno que no pertenecía,
Quetzal, que ya había sido apartada una vez, soportaba en silencio. Estaba acostumbrada a la soledad. Pero esta vez no era lo mismo. Esta vez no estaba sola. Y sabía que si la señalaban a ella, también lo harían con Tecpal. Y con los niños. Una tarde, mientras recogían leña mojada, lo dijo por fin. No puedes quedarte para siempre. Tecpal no respondió de inmediato. La lluvia caía con una cadencia suave y las ramas húmedas chasqueaban bajo sus pies. ¿Lo dices por miedo o por costumbre?, preguntó él sin mirarla. Por amor, respondió ella sorprendida de oírse decirlo tan claro. Él se volvió hacia ella. Entonces déjame quedarme por eso mismo. Quetzal bajó la mirada. Se sentía desgastada, partida en dos entre lo que quería y lo que sabía que debía hacer. No lo entiendes, Tecpal. No se trata de si te amo o no. Se trata de lo que pasa cuando el amor se convierte en arma. Cuando es lo único que te pueden quitar porque saben que es lo que más duele. Tecpal se acercó. No la tocó. Solo susurró, como si hablara al fuego. A mí ya me lo quitaron todo. Solo me queda esto. Ella cerró los ojos. Y por primera vez, sintió que era él quien necesitaba protección. Aquella noche compartieron el petate sin palabras. No fue una unión ardiente ni apresurada. Fue lenta, como cuando uno se quita la ropa de un invierno largo, como cuando se vuelve a entrar al agua después de una herida. No fue solo deseo. Fue la necesidad de pertenecer a alguien sin que eso signifique perderse. Cuando despertaron, los niños ya estaban despiertos, dibujando en la tierra con ramas mojadas. Quetzal y Tecpal intercambiaron una mirada cómplice. No se dijeron buenos días ni cómo dormiste. Solo se miraron como dos que por fin compartían el mismo tiempo. Pero la calma, como siempre, fue breve. Días después, mientras regresaban del arroyo con agua, Quetzal encontró entre las piedras una pieza de jade tallado. Reconoció de inmediato el símbolo grabado en su centro. Una serpiente emplumada con la lengua partida en dos. No era un adorno, era una advertencia. Solo los emisarios del templo llevaban ese símbolo. Y solo lo dejaban cuando querían hacer saber que estaban observando. Quetzal palideció. Tecpal la vio y comprendió al instante. No preguntó. No tocó la pieza, solo dijo: ya están aquí. Esa noche la lluvia volvió, y con ella el fuego en sus entrañas. Esa noche la lluvia golpeó el techo con fuerza, como si quisiera entrar, a la fuerza en la choza y arrastrarlo todo con ella. Dentro, el fuego era escaso, y la humedad se metía por cada rendija. Quetzal intentaba dormir, pero algo en su pecho le impedía entregarse al sueño. Había sentido esa sensación antes de la muerte de su esposo, antes de los juicios, del exilio, del desprecio. La intuición, algo iba a quebrarse. Tecpal también estaba despierto, sentado en el suelo tallando una rama. Había vuelto a ese gesto que repetía cuando el mundo se le hacía pesado. Solo que esta vez no tallaba figuras, tallaba símbolos. Uno de ellos, Quetzal lo reconoció al instante: una espiral cruzada por un rayo. El símbolo de los guerreros del Templo del Sol. Ella se incorporó en silencio. Caminó hasta él. Se arrodilló a su lado. ¿Por qué lo haces?, él tardó en responder. Porque aunque lo odie, no sé dejar de ser lo que fui. Ella le quitó la rama de las manos con suavidad. La observó de cerca. ¿Quién eras, Tecpal? Él alzó los ojos. No había manera de seguir fingiendo. Fui capitán de guerra, líder de escuadrón en el Templo del Sol, hijo del sacerdote Tochin. Participé en las campañas del norte, en las ofrendas de primavera y en los sacrificios del solsticio. Las palabras le cayeron como piedras. Quetzal se quedó helada. Sacrificios del solsticio, el mismo ritual en el que su esposo fue asesinado. Sintió que se le apagaba la garganta, que todo lo vivido con él, cada gesto, cada mirada, cada noche compartida, era ahora un eco de algo que no podía confiar. ¿Estuviste allí?, preguntó con la voz quebrada. No lo sé, dijo él, pero su voz tembló. Ella dio un paso atrás. Los niños dormían a metros de ellos. Inocentes, inconscientes, ajeno a aquel hombre que los había cuidado, jugado, abrazado. Podía haber sido parte del crimen que los dejó huérfanos de padre. Sal, le dijo ella con el tono más bajo y más firme que Tecpal había escuchado jamás. Quetzal, sal. Él la miró, incapaz de moverse. Todo en él se resistía a abandonar lo que había construido, pero no podía discutir con esa mirada, no con ese dolor.
Salió bajo la lluvia, descalzo, sin capa. La tormenta lo recibió como si lo estuviera esperando. Pasó la noche entera bajo un árbol, temblando, mojado, con la rama tallada aún entre las manos. No intentó defenderse, no buscó perdón. Solo repitió una y otra vez en su mente la imagen de Quetzal alejándose de él como si fuera un enemigo más. Por la mañana, cuando regresó a recoger sus cosas, encontró la choza cerrada y una cesta de maíz fuera, cubierta con tela, la despedida más cruel, la comida para el que ya no pertenece, y sobre la tela, un solo objeto, la figurilla de barro que uno de los niños había moldeado, la misma que ella le había regalado, ahora quebrada en dos. Tecpal caminó sin rumbo durante 2 días, con los pies hundiéndose en el barro, la piel mojada y los pensamientos envenenados por la culpa. No buscaba llegar a ningún lugar, solo alejarse. De Quetzal, de los niños, de sí mismo. Había deseado una vida nueva, limpia, donde el amor pudiera florecer entre la tierra húmeda y el maíz. Pero la sangre de su pasado no se borraba con lluvias ni con abrazos. Era una marca que lo seguía, aunque nadie la viera. Durante años había obedecido, sin cuestionar. Había ofrecido corazones al sol pensando que así protegía el equilibrio del mundo, que era parte de un orden superior. Pero conocer a Quetzal, compartir los silencios con sus hijos, dormir bajo su techo, le había revelado una verdad más simple y más brutal. El orden del templo era un ciclo de destrucción disfrazado de destino, y él había sido uno de sus engranajes. La idea lo desgarraba por dentro. La segunda noche se refugió bajo una formación rocosa y prendió una fogata pequeña. Miró las llamas como quien mira un juicio. Entre las brasas vio su reflejo. No el guerrero, no el fugitivo, sino el hombre roto que no sabía si merecía ser perdonado. En su puño aún apretaba la mitad de la figura de barro. La otra mitad estaba con ella. Mientras tanto, Quetzal no dormía. Había tratado de mantener la calma delante de los niños, de fingir que Tecpal solo se había ido al bosque. Pero Tonatiuh no era tonto. Citlali preguntaba demasiado, y Mesli no se despegaba de su madre, como si pudiera intuir que algo se había quebrado en el aire. La choza se sentía más vacía que nunca, como si todo lo que habían vivido hubiera sido un sueño breve. Una tarde, mientras recogía maíz en el campo, escuchó pasos tras ella. No eran de niño, no eran de Tecpal. Al volverse, se encontró con un rostro que no había visto en años. Chimal, un guerrero menor del templo, uno de los que había estado presente el día del sacrificio de su esposo, traía una sonrisa torcida y una lanza decorada con plumas negras. «El templo te busca», dijo con voz serena. «Dicen que acoges a un traidor». Quetzal se mantuvo firme. «No hay nadie más en mi casa que mis hijos». Chimal se acercó un paso más. «Mentir no cambia la verdad, pero la agrava». Ella respiró hondo. No iba a rogar, no iba a explicar. «Vuelve a decirle a tu templo que la tierra aún sangra por lo que hicieron. Si buscan más sangre, tendrán que arrancarla con las uñas». Chimal no se inmutó, solo bajó la mirada a la canasta que ella sostenía. 3 hijos, una mujer y un fantasma entre ustedes. No necesitan más para condenarse, y se marchó. Quetzal no se movió durante minutos. Sentía el pulso retumbándole en las sienes, el miedo agarrado al estómago como un puño cerrado. Sabía lo que venía. El templo no dejaba advertencias sin acción. Tecpal no estaba allí, pero el peligro sí. Esa noche, cuando los niños durmieron, tomó una decisión. Si él no volvía, iría a buscarlo. No por amor, por justicia. Tecpal, ajeno aún a la visita, se encontraba en lo alto de un cerro, observando el valle como un halcón solitario. Sabía que tarde o temprano el templo haría su jugada. Él había roto un juramento. Se había escondido. Había amado sin permiso. Y eso para ellos era peor que traición. Lo que no sabía era que uno de los niños lo estaba buscando. Tonatiuh había escapado en la madrugada cuando Quetzal se había quedado dormida junto al fuego. Había tomado una capa, un puñado de tortillas y había seguido los senderos por donde Tecpal solía caminar. No tenía más de 7 ciclos, pero su corazón era firme, y lo que más temía no era perderse. Era que ese hombre que llamaba mi guerrero desapareciera para siempre. Cuando Tecpal lo encontró, estaba deshidratado, con los labios partidos y los ojos temblorosos. «Te lo prometí, ¿verdad?», dijo el niño con una voz rota.
Dijiste que no te irías. Tecpal cayó de rodillas. El pasado podía juzgarlo, el templo podía matarlo, pero la fe de ese niño, eso era más sagrado que cualquier dios. Lo tomó en brazos y comenzó el camino de regreso, sin saber que ya era tarde. Tecpal caminaba con Tonatiuh sobre los hombros cuando escuchó el sonido que más temía, el cuerno ceremonial del templo. Largo, grave, antiguo. No se escuchaba desde los días de guerra, cuando los enemigos eran señalados antes de caer. Esta vez, él era el enemigo. El sonido venía del bosque. No tardaron en aparecer. 5 guerreros con pintura de guerra, rostros, cubiertos, lanzas negras y plumas en los brazaletes. Lo rodearon con precisión, sin violencia. Sabían quién era, sabían cómo moverse, sabían que él no iba a resistirse si el niño estaba allí. Tecpal no dijo nada, solo bajó a Tonatiuh con suavidad y le susurró algo al oído. Luego levantó las manos. Uno de los guerreros se acercó, el más alto. No llevaba máscara. «Capitán Tecpal», dijo con una mezcla de respeto y desdén. «Has hecho esperar mucho al templo». «No soy más capitán», respondió él. «No, ahora eres una ofrenda». Tonatiuh se lanzó contra el guerrero, gritando, pataleando, pero otro lo sujetó por la cintura y lo apartó con cuidado. «No, no se lo lleven, es mi papá». Las palabras del niño hicieron que Tecpal bajara la cabeza. Nunca se lo había dicho, nunca lo había oído, no con esa palabra. Papá. Y ahora que la oía, lo arrancaban de él. No lo golpearon, no lo arrastraron. Solo lo escoltaron como se escolta a un traidor sagrado. Con distancia, con frialdad, con el eco de lo inevitable. Cuando Tonatiuh llegó solo a la choza, empapado, cubierto de barro, sin voz, Quetzal supo sin que él dijera nada. Corrió hacia él, lo abrazó con desesperación, lo sacudió. «¿Dónde está?» El niño lloraba sin lágrimas. «Se lo llevaron, mamá. Dijeron que es una ofrenda». Quetzal sintió que algo dentro de ella se rompía de forma irreversible. El miedo ya no era una sombra, era una certeza. Miró al cielo, al templo, a los caminos que se alzaban más allá del valle, y lo decidió sin dudar. Iba a ir a por él, no para suplicar, no para arrodillarse, para enfrentarlos. Tecpal fue llevado al templo bajo el amparo de la noche. Las calles estaban vacías, pero las antorchas lo iluminaban como si lo exhibieran. Su padre, el sacerdote Tochin, lo recibió en silencio. No hubo abrazos, no hubo reproches, solo una frase, seca, ritual. «Has dejado de ser carne del sol». Tecpal no respondió. Fue encerrado en una celda de piedra, sin luz, sin fuego, sin nombre. Afuera, los tambores sonaban suaves, preparando el ritual del eclipse. El sacrificio se haría en 3 días, justo cuando el cielo se oscureciera para renovar el pacto con los dioses. Esa misma noche, el consejo de ancianos se reunió. Unos querían usarlo como ejemplo, otros proponían perdón condicionado, pero había algo que todos sabían. La gente lo recordaba, lo respetaba. Algunos lo admiraban aún. Matarlo no era solo un castigo, era una declaración de poder, y el templo, debilitado por los rumores, necesitaba reafirmar su autoridad. «Será sacrificado», dijo el sacerdote Tochin, «y con él morirá la ilusión de que el amor está por encima del deber». Y así quedó sellado. En la aldea, Quetzal preparaba su viaje. Dejó a los niños con una vecina de confianza. Cargó una manta, comida seca y un cuchillo. No llevaba protección, ni promesas, solo una idea fija. No iba a permitir que los dioses le arrebataran otra vez al hombre que amaba. Cuando cruzó los caminos hacia Tenochtitlan, la lluvia comenzó a caer de nuevo, como si los cielos supieran lo que estaba por venir, como si lloraran antes que ella. El camino a la gran ciudad era largo, pero Quetzal lo recorrió como si cada paso estuviera dictado por una fuerza que venía de más allá de la carne. No sentía el barro, ni el frío, ni el cansancio. Solo sentía una herida abierta que latía con el ritmo de los tambores que ya podía oír a lo lejos. Tenochtitlan vibraba como un corazón sagrado, esperando sangre. Cuando divisó las primeras torres, el cielo se teñía de un gris espeso. Las nubes cubrían el sol como un velo. El eclipse se acercaba. En la entrada, 2 guardianes cruzaron lanzas frente a ella. «No puedes pasar sin ofrenda ni permiso». «Traigo ambas», respondió Quetzal. «Vengo a dar el rostro por quien no ha dejado de ser hombre». Los hombres dudaron. La firmeza en su voz no era común, pero algo en ella, quizá los ojos,
Quizá la manera de sostener la mirada los hizo retroceder. La dejaron pasar. Cruzó los canales, las calles empedradas, los altares repletos de flores y cenizas. La ciudad entera se preparaba para el eclipse, como para una boda entre el cielo y la tierra. Pero para ella era un entierro anticipado. Al llegar al templo del sol no pidió permiso. Subió los escalones como quien ya no teme caerse. En la cima, el sacerdote Tochin la esperaba, rodeado de ancianos. No la miraron como mujer, la miraron como anomalía. «Vienes tarde», dijo Tochin. «El destino ya ha sido sellado». «Nada que se decide entre hombres está sellado», respondió ella. Uno de los ancianos bufó. «Hablas con soberbia, viuda. ¿Qué sabes tú del orden de los dioses?» Quetzal dio un paso al frente. «Sé lo suficiente. Sé que ustedes mataron a mi esposo. Sé que ahora quieren matar al hombre que salvó a mis hijos. Y sé que si vuelven a derramar su sangre, no quedará tierra que los salve». Silencio. Tochin la observó con atención. Algo en su rostro por primera vez mostró una grieta. No era compasión, era reconocimiento. Él lo eligió. Él rompió su juramento. Y tú, al cobijarlo, desafiaste al templo. «Yo no elegí el amor», dijo ella. «El amor me eligió. Y esta vez no pienso esconderlo». Uno de los ancianos se levantó. «¿Qué propones, mujer?». Quetzal respiró hondo. «Cambiar su vida por la mía». El impacto fue inmediato. Algunos se miraron, otros rieron por lo bajo. Tochin no. «¿Tú te ofrecerías como ofrenda en su lugar?». «Sí». «¿Sabes lo que eso implica?». «Eso lo sé desde que nací». El sacerdote se acercó. Estaba más viejo que la última vez que ella lo había visto, pero sus ojos aún eran dagas. «No puedes salvarlo, ni siquiera con tu muerte». Ella alzó la barbilla. «Entonces mátame, pero no me hagas callar». Tochin la miró largo rato, y por primera vez en muchos años dudó. En la celda de piedra, Tecpal sintió que algo había cambiado. El aire ya no olía igual. No era solo humedad, era algo más. Como si una corriente distinta hubiera entrado en los muros. Un aviso, una presencia. Esa noche recibió una visita. Fue Quetzal. No supo cómo lo había logrado. No preguntó. Solo la miró con una mezcla de alivio y miedo. «No deberías estar aquí», susurró él. «Tampoco tú», se acercó. Tocó su rostro a través de las rejas. «Ofrecí mi vida por la tuya». Él retrocedió un paso incrédulo. «No, no puedes hacer eso, ya lo hice». «No», gritó él con la voz desgarrada. «No te atrevas». Ella no lloraba. «No lo hago por ti, lo hago por lo que somos, por lo que aún podemos ser». Él se arrodilló, derrotado. «No puedo permitirlo. No tienes opción». Y en ese momento, en medio de la oscuridad, los dos supieron que algo había cambiado para siempre. El cielo se tornó de un rojo apagado, como si el sol ardiera detrás de una sábana de ceniza. Los tambores resonaban en toda Tenochtitlan. La multitud se reunía en los escalones del templo. Ancianos, guerreros, niños, sacerdotes. Todos aguardaban el sacrificio. En la cima del templo mayor, Tecpal fue conducido hacia el altar. No llevaba máscara. Su rostro estaba desnudo, digno, resignado. A un lado, los sacerdotes preparaban los cuchillos de obsidiana. Al otro, los ancianos entonaban cánticos al dios Huitzilopochtli. El mundo parecía contener el aliento. Tecpal miró el cielo una última vez. Pensó en Quetzal, en los niños, en la lluvia, en el sabor del maíz caliente, en el peso de Tonatiuh dormido sobre su pecho. No pidió piedad, pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Quetzal apareció entre la multitud. Vestía de blanco, el cabello suelto, los pies descalzos. Caminó entre los presentes como si el suelo no le importara, como si el miedo no existiera. La gente se abrió a su paso, no por respeto, sino por desconcierto. Nadie entendía qué hacía una mujer sola interrumpiendo el rito. «Detened el sacrificio», gritó una voz, pero ya era tarde. Quetzal subió los escalones uno a uno. No se detuvo, no vaciló. Los guerreros intentaron detenerla, pero Tochin, el sacerdote mayor, levantó una mano. «Déjenla pasar», ordenó. «Que los dioses vean lo que ha venido a ofrecer». Cuando llegó junto a Tecpal, lo miró a los ojos. «No vas a morir hoy», él negó con la cabeza, con los ojos húmedos. «No puedes hacer esto». «Ya lo hice», susurró ella. «Pero hay algo que tú no sabes». Se volvió hacia Tochin. Dio un paso al frente
y alzó la voz mirando directo a los ojos del sacerdote. Tú me conoces, Tochin, no solo porque fuiste quien ordenó el sacrificio de mi esposo, no solo porque conoces mi sangre, sino porque tú se acercó más. Tú eres mi padre. Un murmullo recorrió la plaza como una ola invisible. Los tambores callaron. El cielo, ya casi cubierto por la sombra del eclipse, pareció oscurecerse un poco más. Tochin palideció. Mientes, susurró, pero su voz ya no era firme. No, mi madre fue tuya, en un tiempo que tú enterraste bajo los rituales. Me crió sola, me dijo que callara, pero no nací para el silencio. Las miradas iban de uno a otro. Tecpal no podía respirar. Quetzal, ¿qué estás haciendo? Ella se volvió hacia él. Estoy rompiendo el ciclo. Volvió a mirar a Tochin. No soy una ofrenda, no soy una viuda maldita, no soy una madre olvidada. Soy hija del templo y madre de una nueva forma de vida. Tochin cayó de rodillas. Nunca había reconocido a su hija, había enterrado esa verdad para seguir su ascenso, pero ahora estaba allí, viva, fuerte y dispuesta a morir frente a todo el pueblo. Tú has matado en nombre de los dioses, dijo ella, pero hoy, si me quitas la vida, lo harás como padre, no como sacerdote. Tochin temblaba. Los ancianos discutían entre sí. La multitud no sabía si gritar o arrodillarse, y entonces del cielo el eclipse alcanzó su punto máximo. Todo se oscureció. La ciudad entera quedó bajo una penumbra sagrada. Tochin se levantó con dificultad. No, murmuró. Hoy no habrá sangre. Se volvió hacia los ancianos. La ceremonia se detiene. Es imposible, gritó uno. La sangre ya fue prometida. Tochin miró el cielo, luego a Quetzal. Los dioses entenderán. Y por primera vez en décadas, el templo suspendió un sacrificio. Tecpal cayó de rodillas. Quetzal se arrodilló frente a él. Se abrazaron en silencio, con la ciudad entera como testigo. No hubo celebración, no hubo vítores, solo silencio, uno denso, uno que hablaba más que 1000 cantos, uno que decía: el mundo ha cambiado. Durante siglos ningún eclipse había pasado sin sacrificio, y ahora por primera vez el sol había sido alimentado solo con palabras, verdad y desafío. Los días siguientes fueron silenciosos en la ciudad, pero no tranquilos. El templo no declaró oficialmente la suspensión como un fracaso, pero los murmullos crecían como hierba entre piedras. Había quienes decían que los dioses traerían castigo, otros que se habían mostrado piadosos. Los ancianos más ortodoxos lo consideraban una herejía que marcaría el principio del fin. Pero en las calles, algo nuevo germinaba. Algunos jóvenes comenzaban a hablar de Tecpal no como traidor, sino como guerrero redimido, de Quetzal no como la viuda maldita, sino como la madre que hizo temblar al templo con la verdad. Ese murmullo fue lo que encendió la furia de los altos mandos. La ciudad se dividía, y con ella su poder. Tochin se retiró del templo al día siguiente sin pronunciar discurso. Nadie lo vio llorar. Nadie lo vio marcharse. Pero cuando se fue, dejó tras de sí una grieta imposible de cerrar. El consejo, sin su líder, convocó una reunión de emergencia. La decisión fue rápida, brutal, sin discusión. Tecpal y Quetzal debían ser expulsados, no ejecutados. Eso habría avivado el fuego, pero sí desterrados, marcados, olvidados. El amor no debía convertirse en símbolo. Cuando Quetzal se enteró, no se sorprendió. Estaba lista para ese castigo. Tecpal también. Lo que no esperaban era que la medida incluyera a los niños. Los hijos deben crecer bajo el amparo de los dioses, dijo uno de los ancianos. No con un traidor y una blasfema. Quetzal se abalanzó sobre él, no con violencia, sino con una mirada que quemaba más que el fuego. Llamáis amparo a los cuchillos, llamáis fe al miedo. Mi familia no es impura, el templo lo está, pero no había marcha atrás. Debían partir antes del anochecer. No se les permitiría recoger nada, ni hablar con nadie, solo marcharse, en silencio, como si nunca hubieran existido. Tecpal tomó su mano. Nos vamos juntos, no podrán borrarnos. Quetzal, por primera vez desde su llegada a la ciudad, sonrió con rabia. ¿Borrarnos? Acabamos de escribir el principio de algo nuevo. Mientras empaquetaban lo poco que pudieron recuperar de su antigua vida, comenzaron a aparecer figuras entre las sombras. Mujeres que les dejaban cestas con alimentos, hombres que bajaban la cabeza con respeto al pasar.
niños que saludaban en voz baja como si temieran que las palabras despertaran a los viejos dioses. Y luego ocurrió lo impensable. Una figura apareció entre la multitud. Tochin caminaba solo, sin ornamentos, sin báculo, solo él, un hombre que alguna vez fue Dios en esa ciudad. Se detuvo frente a Quetzal y bajó la mirada. No vengo a disculparme, solo a ver por última vez aquello que debí proteger desde el principio. Ella no respondió. Él sacó un pequeño objeto de su manto, una figura de barro partida, reconstruida, la misma que había sido quebrada a los pies de su choza semanas atrás. La había recogido, la había reparado. Esto no es redención, pero es un intento de comprender, dijo y se marchó. Sin esperar respuesta, el exilio comenzó al amanecer. Quetzal, Tecpal y los niños salieron de la ciudad con la espalda recta, sin escoltas, sin ceremonia, solo con su historia, sus heridas y la certeza de que ya nadie podría robarles su identidad. El pueblo los vio alejarse desde las sombras, y aunque el templo intentó tapar sus nombres con silencio, el viento llevó sus voces más lejos de lo que nunca imaginaron, porque cuando el amor desafía al poder, el eco no se apaga. Abandonaron Tenochtitlan al alba, cuando el sol apenas comenzaba a teñir los bordes de los templos con tonos dorados. No había nadie que los escoltara, pero sabían que eran observados, desde las terrazas, desde los callejones, desde los ojos escondidos entre el incienso y el miedo. No caminaban como derrotados, caminaban como quienes han visto al monstruo por dentro y han sobrevivido. Quetzal llevaba a Mesli de la mano. Tecpal cargaba sobre sus hombros a Tonatiuh, mientras Citlali iba en medio de ambos, pateando piedritas con aire distraído. Los niños no entendían del todo lo que ocurría, pero intuían que algo había terminado y que algo más estaba por empezar. Pasaron por los canales en silencio, por los campos que alguna vez vieron teñirse de sangre, ahora verdes por la temporada de lluvias. El mundo parecía no haber cambiado, pero dentro de ellos todo era distinto. ¿A dónde vamos?, preguntó Citlali sin dejar de caminar. Quetzal se agachó a su altura. A donde nadie tenga que morir para que el sol salga. Tecpal la miró. En su rostro ya no había sombra de culpa, solo una determinación serena. Esa mujer que había conocido bajo la lluvia se había convertido en algo más fuerte que cualquier ejército. Cuando dejaron atrás la última piedra ceremonial, la más lejana del límite de la ciudad, Quetzal se detuvo. Miró atrás una vez, más, y no lloró. Solo murmuró: «Aquí murió mi miedo». Tecpal se acercó a ella, puso la mano sobre su hombro. «Y aquí nacimos nosotros». El viaje fue largo. Cruzaron montañas, bordearon ríos, atravesaron tierras donde nadie los conocía. En cada lugar donde descansaban hablaban poco del pasado. No por vergüenza, sino porque sabían que el futuro se construye con los actos, no con las ruinas. Día, encontraron una planicie fértil a la orilla de un arroyo tranquilo. Había árboles altos, buena tierra, y el canto de los pájaros no se detenía nunca. «Aquí», dijo Quetzal. No preguntaron más. Tecpal construyó con sus propias manos una choza de barro, como la que ella había levantado sola años atrás. Pero esta vez no estaba sola. Los niños crecían rápido. Tonatiuh aprendió a cultivar, Citlali a curar heridas con plantas. Mesli se sentaba cada tarde a moldear figuritas de barro, cada una distinta, cada una con historia. Pasaron los ciclos. Los cabellos de Quetzal se volvieron más oscuros por el sol y más suaves por el agua. Tecpal tenía nuevas cicatrices, pero ninguna de guerra. Las noches ya no traían pesadillas, solo silencio, grillos y respiraciones acompasadas. A veces, al mirar las estrellas, hablaban del templo, pero no con rencor, sino con la sabiduría de quienes saben que la oscuridad no se destruye gritando, sino encendiendo otra vela. Una tarde llegó un joven al poblado. Iba herido, perdido, huyendo del templo. «He oído hablar de vosotros», dijo con voz baja, «de una mujer que detuvo el eclipse y de un guerrero que eligió el amor». Quetzal le dio agua. Tecpal le curó las heridas y lo dejaron quedarse. No fue el único. Vinieron más campesinos, viudas, niños huérfanos, antiguos soldados. Poco a poco, la aldea creció, no con rezos, sino con manos, no con sacrificios, sino con vida. Porque al final eso fue lo que dejaron atrás, la idea de que el amor debía doler para ser sagrado, y lo que construyeron fue algo que nadie pudo borrar. El tiempo pasaba distinto en aquel nuevo rincón de mundo. Las estaciones no eran tan crueles. El sol parecía más tibio.
Incluso la lluvia, que antes traía recuerdos de pérdidas y tormentas, ahora era bienvenida como aliada. Quetzal y Tecpal ya no medían los días por lunas o eclipses, sino por los avances del maíz, los juegos de los niños, los silencios que ya no pesaban. Y sin embargo, en el fondo de ambos, algo permanecía incompleto. Había una última sombra que no se había ido. Una noche, cuando las estrellas estaban especialmente nítidas, Quetzal se levantó del petate y caminó hacia el arroyo. Tecpal la siguió sin preguntar. Ambos sabían que esa caminata no era casual. Ella llevaba en las manos una figurilla de barro. No era una cualquiera. Era la que Mesli había moldeado meses atrás, un guerrero arrodillado frente a una mujer con el cabello suelto. La había hecho sin palabras, sin pedir permiso, y se la había dado con una sonrisa tímida. «Somos nosotros», había dicho. Ahora esa pequeña escultura era un símbolo, uno que no querían conservar para sí, uno que debía ser entregado. Cuando Naposisis llegaron al arroyo, Quetzal se arrodilló. Tecpal se sentó a su lado. «Durante años creí que los rituales eran cadenas», dijo ella. «Pero quizá los ritos no son el problema, solo los que los hacen con miedo». Tecpal asintió. «Entonces hagamos el nuestro. No por los dioses, por nosotros». Ella colocó la figurilla en una piedra justo en el centro del cauce. El agua la rodeó con suavidad. No se la llevó, la bañó. Tecpal tomó una piedra blanca del río y la puso a un lado. Quetzal hizo lo mismo con una flor silvestre. «No somos lo que fuimos», dijo él, «pero no reniego de lo que fui, si eso me trajo hasta ti». «Yo tampoco», susurró ella. Y luego, juntos, como si estuvieran danzando sin música, se inclinaron y tocaron el agua con la frente. No dijeron palabras, no pidieron nada, no ofrecieron sangre, solo se entregaron al momento. Y con eso, el último rito fue hecho, uno sin sacrificios, sin altares, sin testigos, solo dos seres humanos bajo las estrellas, recordando que todo lo que vale la pena se construye con amor. Al volver a la choza, los niños dormían, el fuego estaba encendido, la noche era amable. Tecpal tomó la mano de Quetzal. «¿Crees que algún día nos olvidarán?» Ella lo miró, sonriendo con la ternura de quien ya no teme al olvido. «No, porque no hicimos historia para ser recordados, sino para que otros puedan vivir sin miedo». Y con esa verdad cerraron los ojos, sin rezos, sin cuchillos, solo paz. Tenochtitlan seguía en pie, sus canales seguían fluyendo, los templos imponentes. Pero algo invisible se había roto. Desde la suspensión del sacrificio, el templo del sol ya no era el mismo. La gente iba a rezar, pero ya no bajaba la cabeza con la misma devoción. Los cantos sonaban, huecos, las plegarias, automáticas. El eclipse había sido visto como un presagio, no por lo que ocurrió en el cielo, sino por lo que no ocurrió. En el altar, los ancianos aún intentaban sostener el relato. «Los dioses aceptaron la verdad como ofrendas», decían. «El sacerdote Tochin pagó con su retiro», afirmaban otros. Pero el pueblo murmuraba, y los murmullos crecían. En los callejones, en los talleres, en los campos, los nombres de Quetzal y Tecpal se repetían como un rezo no oficial. No eran héroes, no eran santos, pero se habían atrevido. Y eso para muchos era más que suficiente. Algunos comenzaban a hablar de ellos como símbolos, otros como fundadores de una nueva era. Los niños dibujaban figuras de barro parecidas a las que hacía Mesli. Las madres contaban historias de una mujer que desafió al sol con la verdad. Y entre los jóvenes un fuego nacía. La idea de que el amor no es debilidad sino revolución. El consejo de ancianos, acorralado por el cambio de clima espiritual, intentó una última maniobra. Decretaron un nuevo ritual, uno más grande, más sangriento, para restablecer el equilibrio. Pero el pueblo no acudió. Las escaleras del templo se vaciaron, los tambores sonaron sin respuesta. El altar quedó manchado de sangre, pero sin ojos que lo vieran. Y así fue como el poder del templo comenzó a deshacerse, no por guerra, sino por desobediencia silenciosa. Chimal, el guerrero que había traído la orden de captura de Tecpal meses atrás, fue visto abandonando su armadura junto al canal. Nadie supo a dónde fue. Algunos dicen que partió en busca de la aldea, otros que se internó en la selva a aprender cómo vivir sin matar. Y un día, sin aviso, sin ceremonia, el Templo del Sol cerró sus puertas. Los sacerdotes se replegaron, los ancianos dejaron de hablar,
Las flores dejaron de ser recogidas para los altares. Ahora adornaban mesas, camas, caminos, y el pueblo siguió adelante, sin rituales impuestos, sin miedo, solo con memoria, y con la sensación de que el amor había hecho lo que ninguna lanza logró jamás, derribar un imperio desde dentro. Habían pasado muchos ciclos desde que dejaron atrás la ciudad. Quetzal ya no contaba los días por eclipses ni por estaciones. Ahora los medía por las risas de sus hijos, por la madurez del maíz, por las visitas que llegaban de tierras lejanas buscando aprender a vivir sin miedo. La aldea que habían fundado sin querer se convirtió en hogar para muchos. No había jerarquías, solo acuerdos. No había rezos obligados, solo gratitud. La gente compartía lo que tenía, no porque una ley lo dictara, sino porque sabían lo que era perderlo todo. Tecpal construyó un segundo hogar junto al arroyo, con piedra y barro. Una casa amplia donde el fuego nunca faltaba, y las noches eran cálidas incluso en invierno. Ya no cargaba lanza, solo herramientas, y en sus manos la fuerza seguía viva. Pero era una fuerza distinta, no la que rompe, la que sostiene. Mesli fue el primero en pedir un horno de barro. Quería hacer figuras como las que su madre le contaba que alguna vez adornaron templos, pero las suyas eran distintas. Tenían rostros, emociones, eran guerreros, abrazando niños, madres alzando la cabeza, hombres y mujeres sin máscaras. Citlali se convirtió en aprendiz de curandera. Sabía qué hierba bajaba la fiebre y qué raíz ayudaba al alma. Tonatiuh prefería los caminos. A menudo salía con otros jóvenes para explorar otras aldeas, no para conquistar, sino para sembrar ideas. Una mañana llegó un grupo desde El Poyi, Tesin Norte. Caminaban con respeto, traían ofrendas sencillas, fruta, mantas, canciones. No sabían a quién buscaban exactamente, pero habían oído rumores de una mujer que una vez detuvo un eclipse con la verdad. Quetzal los recibió con los pies, descalzos y las manos manchadas de tierra. «Si buscan un Dios no lo encontrarán», dijo con una sonrisa suave. «Aquí solo hay gente, intentando hacerlo mejor». Y los invitó a pasar. Esa noche, junto al fuego, uno de los visitantes, una joven de ojos encendidos, le preguntó a Tecpal: «¿De verdad fuiste guerrero?». Él asintió. «Sí». «¿Y no tienes miedo de que te reconozcan?». Tecpal la miró sin arrogancia. «No, porque el hombre que fui murió el día que aprendí a pedir perdón». La joven guardó silencio, y algo en ella cambió. Quetzal, sentada junto a la lumbre, miró a sus hijos jugar bajo la luna, y por primera vez desde hacía mucho pensó en su madre, en su padre, en su esposo, en el peso de tantas vidas que la habían traído hasta ahí, y sintió algo que no tenía nombre. No alegría, no alivio, libertad. Cuando la noche cubrió el cielo por completo, Tecpal le ofreció una taza de atole. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿El qué? ¿Cómo habría sido nuestra vida si nunca me hubieras abierto la puerta aquella noche de tormenta? Quetzal lo miró. Sonrió sin responder de inmediato. Sí, lo he pensado muchas veces. Y ella se inclinó hacia él. Tocó su frente con la suya. Habría seguido viviendo. Habría criado a los niños. Habría luchado sola. ¿Y habría estado bien? Sí, dijo con firmeza. Pero no habría conocido esto. ¿Qué? La paz que no se implora, que se construye, día a día, como un campo, como un hogar. Él la abrazó, y el fuego siguió ardiendo, sin dioses, sin testigos, solo ellos, bajo otro sol. El tiempo en la aldea no se medía en años, sino en frutos. Cada vez que nacía un niño, que se curaba una fiebre, que una nueva choza se levantaba con la ayuda de muchas manos, Quetzal decía que el amor había echado raíces. Tecpal lo decía, de otro modo: la sangre que no se derrama construye, y aunque no hablaban de la ciudad, ni del templo, ni del eclipse, la historia seguía viva en cada gesto, cada fuego compartido, cada forastero que llegaba y se quedaba. Una noche, una caravana llegó desde el sur. Eran muchos, rostros distintos, cuerpos marcados, hombres y mujeres con historias propias. Algunos traían huellas de guerra, otros cicatrices invisibles. Todos buscaban algo que no sabían nombrar, pero cuando vieron la aldea, lo supieron. No era el paisaje, no eran las casas, era el aire. No olía a miedo, ni a obediencia, olía a tierra viva. Quetzal los recibió como siempre, sin preguntas. Les dio pan,
fuego y un espacio bajo los árboles. Entre los recién llegados había un anciano ciego de cabello blanco y pasos firmes. Nadie sabía su nombre, pero decían que había sido sacerdote en otra ciudad. Uno que dejó su cargo cuando entendió que ya no podía justificar el dolor como parte del equilibrio. Una noche pidió hablar con Quetzal. «He oído tu historia», dijo con voz temblorosa. «Algunos creen que exageran. Yo creo que no sé. Atreven a contarla entera». Ella no respondió. «Quiero dejar algo antes de morir». Le tendió un pequeño objeto, una tablilla de obsidiana tallada. No tenía símbolos religiosos, solo palabras, un nombre, Quetzal. Para que quien venga, después, no olvide. Ella sostuvo la tablilla. El peso era mínimo, pero en su pecho se sintió como una piedra sagrada. «Yo no busqué ser recordada», dijo. «Solo sobrevivir». El anciano asintió. «Y por eso serás eterna». Los días pasaron, la aldea creció, y un día Tonatiuh regresó de un viaje con algo inesperado, un códice. No era del templo, era nuevo, escrito por un joven que había nacido en otra aldea, pero que había viajado de boca en boca con la historia de una mujer que salvó a un guerrero de su propia guerra. Tecpal lo leyó en voz alta bajo la sombra de un árbol, mientras niños y ancianos escuchaban en silencio. Y cuando le ofrecieron morir, ella ofreció la verdad. Y cuando le ofrecieron olvidar, ella eligió recordar. Y así, en lugar de un corazón, entregó una historia. Y los dioses por primera vez callaron. Quetzal no lloró, solo cerró el códice y lo guardó entre las mantas de su cama. No para que nadie lo adorara, sino para que los que vinieran después no volvieran a poner el amor en manos del miedo. Esa noche, mientras los fuegos se apagaban uno a uno, Quetzal miró a Tecpal. «¿Crees que aún nos buscan?» Emontois. Él negó con calma. «Ya no, pero quizás nos siguen esperando». Ella lo miró sin comprender. «¿Esperando qué?». Él sonrió. «A que volvamos como dioses, como leyendas, como fantasmas que justifiquen sus rezos». Ella soltó una risa baja. «Pero somos personas. Por eso temen más a nuestra historia que a cualquier eclipse». Se tomaron de las manos. Y por primera vez entendieron lo que habían creado. No una aldea, no una familia, un refugio, un espejo, un nuevo comienzo para todos los que, como ellos, alguna vez fueron rotos y eligieron no romper a nadie más. Mucho tiempo después, nadie recordaba con exactitud cuántos ciclos habían pasado desde aquel eclipse sin sangre. Los más ancianos hablaban de una época en que el sol exigía corazones, en que las ciudades eran santuarios del miedo y en que el amor debía esconderse para sobrevivir. Pero los más jóvenes escuchaban esas historias como si fueran mitos, demasiado crueles para ser verdad. La aldea seguía en pie. Los árboles eran más altos, las casas más numerosas, el arroyo más ancho. Pero lo que no había cambiado era la piedra redonda junto al río, donde cada tarde alguien dejaba una figura de barro distinta. Algunas eran guerreros, otras mujeres con flores en el cabello. A veces solo manos entrelazadas. Nadie sabía quién las hacía. Tampoco hacía falta. Quetzal ya no caminaba tan rápido como antes. Su cabello, que alguna vez fue oscuro como la tierra húmeda, ahora era blanco como la ceniza del fogón. Sus manos temblaban un poco al amasar, pero seguían tejiendo con una precisión que nadie lograba imitar. Tecpal la observaba en silencio. Él también estaba más lento. La fuerza de su juventud se había ido, pero en su lugar había quedado algo más firme. Algo que no se medía en músculos, la paz de quien ya no huye de sí mismo. Una tarde, bajo un cielo inmóvil, Tecpal no se levantó de la cama. No por dolor, ni por miedo. Solo no se levantó. Quetzal lo supo al tocar su hombro. No gritó, no lloró. Solo se sentó a su lado, le acomodó el cabello como tantas veces antes y le susurró: «Gracias por quedarte». Aquella noche de tormenta, y entonces lo abrazó. No como quien despide, sino como quien devuelve algo prestado. El pueblo hizo silencio. No hubo ceremonia, ni fuego ritual, ni palabras grandilocuentes, solo una manta sobre su cuerpo y la figurilla de barro, la primera, la rota, la reparada, colocada sobre su pecho. Y el silencio, el más puro, el que florece. Quetzal vivió un ciclo más. No era tristeza lo que la rodeaba, era calma, y cuando su cuerpo también dejó de moverse, su hija Citlali dijo algo al oído de sus hermanos. «La tierra no se ha quedado sola». «¿Cómo lo sabes?». «Porque aún florecen las orquídeas junto al arroyo».
Hoy ya nadie sabe con certeza dónde está aquella aldea. Dicen que está escondida, que solo se encuentra si se camina sin ira y se lleva un pedazo de verdad entre las manos. Otros dicen que no existe, pero aún hay quienes en noches de lluvia se sientan bajo la sombra de un árbol y cuentan la historia de un guerrero que huyó de la guerra y una mujer que salvó a los suyos con el corazón intacto. Y en esa historia no hay reyes, ni templos, ni dioses de piedra, solo fuego, barro y amor del que no pide permiso, del que no olvida, del que no mata, del que sana. En la estación de lluvias, el arroyo creció más de lo normal. Los árboles se inclinaron hacia el agua, como si quisieran escuchar lo que murmuraba. El barro subió hasta las rodillas. Las raíces quedaron al descubierto. Y algo, en el fondo del bosque, se rompió. Citlali lo sintió antes de que alguien se lo dijera. Había estado recogiendo hojas de té amargo en la colina cuando notó que el viento soplaba al revés. No hacia el este, como siempre, sino hacia el sur. Una dirección que no traía lluvia. Traía polvo seco, ceniza y un olor antiguo que le erizó la piel. Esa noche el fuego en su hogar crepitó de forma extraña. ¿Lo has notado?, le preguntó Mesli, que aún vivía cerca de ella. Sí, hay silencio, pero no del bueno. Al día siguiente llegó un muchacho corriendo desde el bosque. Iba cubierto de barro, con los pies ensangrentados y los ojos desorbitados. No hablaba coherentemente, solo repetía una frase. Han vuelto, pero no son como antes. No llevan rostros, solo fuego, solo humo. No fue el único. Durante semanas, viajeros y campesinos de otras regiones comenzaron a llegar con relatos similares. Asentamientos quemados, campos envenenados, figuras altas envueltas en ceniza. Y en cada lugar un símbolo nuevo pintado con carbón, un círculo atravesado por una línea horizontal. Nadie lo reconocía, pero Mesli sí. Lo había visto años atrás en los códices ocultos del Templo del Sol. Un símbolo olvidado, un culto más antiguo que el propio culto solar. Uno que había sido enterrado, silenciado, condenado al olvido. No son sacerdotes, dijo en voz baja. Son recolectores. ¿De qué?, preguntó Citlali. De memorias, de almas, de todo lo que no se rinde. Esa noche se convocó el primer consejo desde la muerte de sus padres. No en un templo, sino bajo el árbol sagrado del centro del poblado. Los descendientes de los primeros fundadores se reunieron. Tonatiuh, Mesli, Citlali y muchos otros que, aunque no llevaban sangre directa, llevaban la historia marcada en la piel. No podemos luchar como ellos luchan, dijo uno. No traen armas, traen miedo, división y silencio, agregó Citlali. Un silencio que arranca raíces, que borra lo que somos. Entonces, ¿qué haremos? Citlali se puso de pie. Su voz era firme. Era la voz de su madre y también la suya. Vamos a proteger lo que construimos. No con cuchillos, no con fuego, con verdad, con memoria, con unión. Esa noche las hogueras de la aldea no se apagaron. Y por primera vez desde el eclipse sin sacrificio, los niños fueron llamados a escuchar, no para aprender rezos, sino para recordar los nombres de quienes con amor una vez detuvieron al miedo. Quetzaltecpal y todos los que eligieron vivir, cuando el mundo solo les ofrecía morir. Pero en las sombras del bosque algo se movía. Alguien o algo observaba desde lejos. No traía lanzas ni palabras, solo fuego y un susurro. Si no recordamos, entonces nada de esto existió. En un claro del bosque, donde la niebla bajaba cada noche como si el cielo exhalara, se erguía una figura solitaria envuelta en un manto gris, cubierto de ceniza. Su rostro no se veía, no porque estuviera oculto, sino porque parecía no tenerlo. A su alrededor, 4 figuras más formaban un círculo perfecto. No hablaban, no se movían, solo respiraban al mismo tiempo, rítmicamente, como un solo ser dividido en cuerpos distintos. En Opas, el centro del círculo, sobre una piedra tallada, descansaba un cuenco de obsidiana lleno de agua negra. Entonces habló la figura principal, con voz grave y seca, como si viniera de un pozo antiguo. Ya no cantan nuestros nombres, ya no tiemblan al mirar el sol. Creen que han nacido solos, que el fuego no tiene dueño, que la memoria es suya. Los otros no respondieron, pero el tiempo ha sido paciente. Y la ceniza siempre vuelve. Un ave negra cruzó el cielo. El líder levantó la cabeza y por fin se le vio el rostro.
una máscara ceremonial, sin ojos, sin boca, tallada con el símbolo del círculo cruzado. Se llaman libres, dijo bajando la voz, pero son herederos de traidores, de una mujer que rompió el pacto y de un hombre que eligió amar en lugar de arder. Los demás inclinaron la cabeza. Yo soy Nauyatl, último guardián del fuego oculto. Vengo a devolver el silencio donde nació la insurrección. Mientras tanto, en la aldea, Citlali despertó con un sobresalto. Había soñado con la máscara, con los cuencos, con la voz, la misma voz que su madre le describió alguna vez en susurros, temblando sin querer. Cuando yo era niña escuché una historia prohibida. Hablaba de sacerdotes sin rostro, de templos enterrados en lo más profundo de la tierra. Decían que su poder era tan grande que los mismos dioses decidieron silenciarlos. Pero algunos sobrevivieron, esperando a que el miedo volviera a abrir las puertas. Citlali miró a su alrededor. No era solo un sueño, el fuego de la amenaza estaba volviendo. Esa mañana una señal apareció en los límites del poblado, una figura de barro, idéntica a la que años atrás había sido símbolo de paz. Pero esta estaba rota, con una línea negra pintada sobre el pecho. Tonatiuh la encontró, la sostuvo con las manos firmes, sin temblar. Esto no es un mensaje, es una advertencia. Entonces respondamos, dijo Mesli. ¿Con qué?, preguntó una joven del consejo. No tenemos guerreros. Citlali dio un paso al frente. No necesitamos guerreros, necesitamos guardianes. ¿De qué? Ella alzó la voz por primera vez como líder. De la historia, de lo que nuestros padres nos dejaron. No la tierra, no la casa, la libertad de no tener que temer al amor. En lo profundo del bosque, Nauyatl extendió los brazos. Sus seguidores comenzaron a entonar un cántico antiguo, uno que no invocaba dioses, sino olvido. Y a cada verso, el aire se volvía más espeso, porque ellos no buscaban dominar, buscaban borrar. Y entre los árboles, el eco de una voz se filtró entre las ramas, una voz suave, femenina, como venida de muy lejos, casi viento. Si olvidan quiénes fueron, el fuego volverá a quemarlo todo. Citlali se detuvo en seco. Había oído esa voz antes. No en esta vida, pero en cada una de las historias que su madre le contó. Quetzal no estaba, pero su espíritu seguía hablando. Una pequeña choza al borde del arroyo apareció reducida a cenizas. No había cuerpos, nadie había visto nada, solo el humo, y en medio de él el símbolo del círculo cruzado, tallado en una piedra. Pero esa piedra no era cualquier piedra, era un fragmento del altar del antiguo templo del sol. Quieren que creamos que han vuelto como fantasmas, dijo Tonatiuh con el ceño fruncido. Pero esto es humano, esto es deliberado. Es algo más, respondió Citlali. Es ritual, pero no nuestro. Mesli recogió las cenizas con cuidado, olfateó el aire. Quemaron con raíz de copal negro. No es para destruir, es para borrar rastro. Hacen esto donde quieren que nadie recuerde lo que fue. El consejo se reunió esa misma noche. Muchos pedían huir o esconderse. Algunos que aún guardaban herramientas de guerra antiguas hablaban de organizar defensa. Pero Citlali los hizo callar, con una sola frase. ¿Qué fue lo que nos salvó la primera vez? Silencio. El amor, dijo una anciana casi susurrando. ¿Y qué fue lo que hizo caer al templo? La memoria, agregó otra voz. Citlali se puso de pie, y su voz ya no era la de una curandera, era la de una hija de fuego. No podemos combatir el fuego con más fuego. Tenemos que plantar raíces más hondas que sus cenizas. Al día siguiente, Citlali salió al bosque sola. Tenía que escuchar, no con los oídos, con la piel, con el recuerdo. Y allí, en un claro donde una vez jugó con sus hermanos, lo encontró. Un hombre de edad indefinida con el rostro cubierto de cicatrices. Llevaba un báculo roto y la túnica de un sacerdote antiguo, pero con los símbolos raspados, como si se los hubiera quitado a cuchillo. ¿Quién eres?, preguntó ella sin retroceder. Nadie. Un desertor, un traidor, un ladrón de nombres. ¿Qué quieres? Él levantó la cabeza. Vengo a decirte cómo se apagan los recolectores. Su nombre era Ictan y había servido al culto antiguo antes de abandonarlo tras una visión. Decía que había visto una niña de cabellos como sombra y manos, de sanadora que un día detendría la expansión de los sin rostro. Su fuerza no es la muerte, es el vacío. No quieren matarte, quieren que nunca hayas existido. ¿Y cómo los detenemos? Él la miró a los ojos.
con el único fuego que no pueden tocar, la historia compartida. ¿La historia? Cántala, escríbela, dibújala en las paredes, cuéntala a los niños, hazla imposible de borrar, porque si tu historia se multiplica, su olvido no tiene dónde echar raíz. Citlali regresó a la aldea al amanecer. Reunió a todos en el centro. A partir de hoy, dijo, cada familia elegirá una historia y la convertirá en piedra, en barro, en canto, en tela. No importa cómo, pero cada historia será guardada. ¿Para qué? Porque ellos quieren borrar. Nosotros vamos a sembrar. Y así comenzó la siembra de los relatos. Mesli modeló en barro la escena de su madre caminando bajo la lluvia con Tecpal por primera vez. Tonatiuh dibujó en carbón los mapas de sus viajes, con cada nombre de cada niño que vio en el camino. Los niños más pequeños tallaron símbolos nuevos, combinando soles, corazones, raíces y gotas. Cada historia era contada antes de dormir, grabada en cortezas de árbol, escrita en cuadernos tejidos a mano, bordada en mantas, murmurada en canciones sin letra. La aldea entera se convirtió en un santuario de memoria. Nauyatl, al enterarse, se enfureció. Creen que pueden defenderse con cuentos, murmuró ante su consejo. Entonces arrasaremos no sus cuerpos, sino sus símbolos, y dio la orden. Pero lo que no sabía era que esa semilla que Quetzal y Tecpal habían plantado ya no era una sola, era un bosque entero, y los cuentos una red imposible de quemar. La primera señal llegó con el amanecer. El Iosentn aire olía distinto, no a humo ni a tierra húmeda, olía a piedra rota, a metal viejo, a ritos antiguos sacados de sus tumbas. Citlali lo supo en cuanto abrió los ojos. Ya vienen. Tonatiuh apareció en su puerta antes de que pudiera terminar de vestirse. Vienen desde el norte, 2 columnas, 40 hombres, todos con máscaras. Mesli entró con las manos manchadas de tinta y arcilla. Las figuras están ocultas, todas. Los niños las enterraron en círculos como dijiste, las canciones también. Ya las saben, Citlali asintió. Entonces que vengan. Desde la colina, Nauyatl observaba la aldea. No parecía un ejército esperando batalla. Parecía un incendio esperando prender. No gritó, no dio discurso. Solo alzó la mano y los recolectores comenzaron a descender, en silencio, con las lanzas bajas y las máscaras cubriéndoles los rostros. No encontraron muros, ni trampas, ni guardias. Solo aldeanos de pie en el centro de la plaza, mirándolos, cantando. Era una melodía antigua, sin palabras pero familiar. La misma que Quetzal solía tararear cuando amasaba el maíz. La misma que Tecpal silbaba cuando afilaba herramientas. Pero ahora no venía de uno, venía de todos. Desde cada casa, cada puerta, cada rincón, una sola nota prolongada, sostenida por docenas de gargantas. Los recolectores se detuvieron. Nauyatl levantó el puño. Rompan el círculo. Unos avanzaron, derribaron la primera choza y en su interior solo encontraron paredes cubiertas de dibujos, manos, abrazos, corazones. En otra, figuras de barro. En otra, tablillas con palabras como «Ella caminó bajo la lluvia. Él eligió quedarse. No se mata lo que florece». Los recolectores comenzaron a romperlo todo, pero los aldeanos no se movieron, ni corrieron, ni lloraron. Solo cantaban uno a uno, todos, hasta que el sonido llenó cada espacio como el agua en una vasija rota. Nauyatl rugió de rabia. «Quemen los campos». Pero al llegar, los campos tenían estacas y sobre ellas más figuras, más símbolos, más historias, enterradas, cosidas, colgadas, en las hojas, en las piedras, en la corteza de los árboles. Donde miraban, había memoria. Donde pisaban, había legado. Y cuanto más destruían, más aparecían, como si la historia estuviera viva. Entonces, del otro lado del bosque, aparecieron otras figuras, no recolectores, no guerreros, aldeanos. De otros lugares, venían con antorchas, pero no para quemar. Venían con pinturas, pergaminos, instrumentos. Habían escuchado, habían venido. Empezaron a cantar también, primero en sus lenguas, luego con la misma nota que los otros. Nauyatl cayó de rodillas. El silencio, su arma más poderosa, ya no tenía espacio. No podía apagar tantas voces, no podía enterrar tantas raíces, no podía borrar tantas historias que ya no le pertenecían. Por primera vez en su vida sintió miedo, no por morir, sino porque la historia ya no lo necesitaba. Citlali se acercó a él, sin odio,
sin armas, solo con un cuenco de barro en la mano. Lo colocó a sus pies. Dentro, una flor blanca flotaba sobre agua clara. Esto es lo único que no puedes destruir. Nahuatl bajó la mirada y por primera vez su máscara cayó. No era monstruo, no era Dios, solo un hombre, perdido, olvidado. Esa noche la aldea no celebró, no. Vittorio no bailó, solo escuchó, porque el silencio ya no era amenaza. Ahora era el espacio donde la historia florecía. El silencio ya no era una ausencia, era una tierra fértil, y en ella las palabras crecían como flores. Pasaron lunas. La aldea reconstruyó lo que se había roto. No en piedra, en gesto, en rituales nuevos, en historias compartidas. Nadie erigió templos. Nadie pidió sacrificios. Pero todos sabían que algo sagrado vivía allí, no en el cielo, no bajo la tierra, entre ellos. Las aldeas vecinas comenzaron a enviar emisarios, no para pedir ayuda, para aprender. Preguntaban cómo resistir sin armas, cómo proteger sin muros, cómo transmitir lo esencial cuando los libros se queman, las voces se acallan y los cuerpos tiemblan. Citlali no tenía respuestas únicas, solo ofrecía su hogar y una pregunta. ¿Qué historia no estás dispuesto a olvidar? Así nació la Red del Eco. No era un consejo, no era una religión, era un acuerdo. Cada comunidad guardaría sus relatos más íntimos, los contaría en noches de luna, los transformaría en canciones, bordados, leyendas, cuentos de cuna. No se trataba de imponer la memoria, sino de no dejarla morir. Mesli viajó al este, llevando figuras de barro hechas por niños, Tonatiuh al sur, trazando mapas con los nuevos senderos de memoria. Y Citlali permaneció, no por miedo, por responsabilidad. Sabía que el corazón no siempre late en quien camina, a veces late más fuerte en quien permanece para sostener. Un día, una niña de otra aldea se acercó a ella. Tenía el cabello trenzado y los pies polvorientos. Le entregó una hoja. Era un dibujo. Una mujer caminando bajo la lluvia, un guerrero, cubriéndola con su manto y 3 niños entre ellos. ¿Tú los conociste?, preguntó la niña. Citlali sonrió. Los conocí cada día de mi vida. ¿Y aún los recuerdas? Ella asintió. Porque ellos no vivieron para ser dioses. Vivieron para que yo pudiera elegir no tener miedo. La niña guardó la hoja en su bolsa de tela. Entonces yo también los recordaré. Y así, sin monumentos, sin altares, la historia siguió andando, en niños que no sabían de eclipses, en mujeres que ya no pedían permiso para curar, en hombres que no medían su fuerza por el filo, sino por el abrazo. La máscara de Nahuatl fue enterrada junto al arroyo, no como trofeo, como advertencia, para recordar que el poder que olvida la vida solo deja ruinas. Citlali envejeció con la espalda recta y la voz clara. Nunca quiso ser líder, pero todos la llamaban así, no por títulos, sino porque cuando hablaba, el eco de Quetzaltecpal hablaba con ella. Y una noche, bajo un cielo limpio, sin eclipses ni augurios, escribió una sola frase en la corteza del árbol sagrado. Donde florece la memoria, el miedo no puede hacer nido. El viento la llevó, y con ella, la promesa, que nunca más se pediría sangre para que el sol saliera, que nunca más se callaría el amor, que nunca más se permitiría olvidar. Hay historias que no terminan cuando se apagan las palabras, historias que se quedan en el pecho, como una brasa suave, como esa voz que no olvidas aunque pase el tiempo. La de Quetzaltecpal no fue una historia perfecta, fue una historia valiente, una historia que nos recuerda que el amor verdadero no siempre llega cuando estamos listos, pero sí cuando más lo necesitamos. Nos enseña que a veces amar es resistir, es recordar, es construir con lo que otros quisieron destruir, y que en un mundo que pide sacrificios, elegir el cuidado es la rebelión más poderosa. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanoslo en los comentarios. Queremos leerte, queremos sentir contigo. ¿Qué parte te conmovió más? ¿A quién te recordó? Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Flechados para no perderte ninguna de estas historias que hablan de lo más profundo, del alma, del amor, de lo que nunca debería olvidarse. Porque aquí, en este rincón del mundo digital, seguimos creyendo que el amor bien contado puede cambiar algo por dentro. Gracias por estar. Nos vemos en la próxima historia.